Bueno, veo que está llegando gente, así que como tenemos poquito tiempo vamos a intentar aprovecharlo. Como decía hace un momento, soy Luis Arbella, soy decano de la Facultad de Informática y voy a presentar el título de Ingeniería Informática. Tenéis también en el chat, está Laura Castro. Laura, si puedes salir un segundito, por favor. Hola, odio a todas. Laura es la coordinadora del título, entonces Laura va a intentar contestar al chat y también va a estar pendiente pues, de cualquier duda que os pueda surgir que yo no pueda resolver, ¿de acuerdo? Así que cualquier pregunta que podáis hacer, pues o a mí directamente o a Laura. También veo que está Óscar Pedreira, que es el vicedecano de organización académica de nuestro centro, con lo cual, bueno, podemos decir que estamos el equipo completo. Así que vamos a empezar la presentación. Se ve una presentación tipo PowerPoint con la Facultad de Informática de Coruña. Sí. Vale, pues vamos entonces allá. La Facultad de Informática de Coruña es una facultad que fue creada pues eso, en 1986, o sea que bueno, ya tenemos 34 años de historia, ya empezamos a ser viejecitos. Tenemos del orden de 1.500 estudiantes y unos 250 profesores. Es bastante grande. Lo que quiero decir con estos datos, más allá de los números concretos, es que es uno de los centros más grandes de la Universidad de La Coruña. Y, desde luego, la Facultad de Informática más grande de Galicia. Impartimos dos títulos de grado, uno el que os voy a presentar ahora, Ingeniería Informática, y otro el que presentaré a continuación, que es el grado de Ciencia de Datos. Y a día de hoy tenemos 7 títulos de máster, aunque el número de títulos de máster es bastante fluctuante. Si queréis venir a estudiar con nosotros, ¿qué necesitáis? Pues lo que necesitáis es no gran cosa. Tener unos conocimientos más o menos básicos de matemáticas y física a nivel bachillerato. O sea, si estáis en segundo BAC y tenéis las asignaturas medianamente bien, no deberíais tener mucho problema. Necesitáis curiosidad para resolver problemas muy diversos. Necesitáis pues por lo menos interesaros en lo que os rodea y pensar cómo se podría resolver esto. Necesitáis capacidad de trabajo en equipo, porque el trabajo de un informático la mayor parte de las veces se aleja del estereotipo que aparece en las series de un informático aislado en un sitio lleno de ordenadores, no. La mayor parte de las veces un informático o una informática está trabajando en equipo, dentro de un grupo multidisciplinar, pues con gente de otras disciplinas, otros ingenieros, médicos, lo que sea. Necesitáis conocimiento de inglés, porque vais a tener que consultar un montón de manuales que están en la red y que típicamente pues, están únicamente en inglés. Y muchas ganas de aprender. En cuanto a la informática, pues no os preocupéis, porque eso ya os lo explicamos nosotros. Que no sabéis programar mucho, que conocéis a no sé quién, que es un experto ya en tal lenguaje de programación y vosotros no, no os preocupéis. Eso os lo vamos a explicar nosotros desde el principio. Vais a poder aprender a programar desde el nivel básico al nivel más avanzado, que para eso estamos. Ya sé que es un estereotipo que se tiene muchas veces asumido, que si no lo sabéis hacer no debéis entrar en esta carrera. Mentira. La gente que entra en Derecho, por ejemplo, típicamente no sabe nada de leyes. Simplemente le suena lo que es la carrera y quiere estudiarla. Pues en informática pasa exactamente lo mismo. Datos de entrada. Bueno, hasta ahora tenemos 240 plazas, hemos pedido una ampliación a 280, todavía no sabemos si nos las van a conceder. La nota de corte del año pasado, lo digo orientativo, como este año no sabemos muy bien qué va a pasar con la ABAU, pues bueno, de momento es simplemente un dato para que os hagáis una idea. El año pasado fue un 8,28. En cuanto a la especialización, es el único centro en Galicia donde se imparten, y de los pocos en España, donde se imparten las 5 especialidades que están permitidas por el Colegio de Ingeniería Informática de España. Bueno, tenéis los nombres ahí, no importa demasiado, simplemente que sepáis que lo que enseñamos va desde la parte más teórica de la informática a la parte más aplicada a la empresa. Como hay aquí un poco de todo, pues vais a poder elegir la parte que más os guste. Ciberseguridad, visión por computadora, IoT, informática de las cosas, o bueno, lo que sea que os guste, vais a poder elegirlo dentro de esta carrera. Y tenemos muchísimos grupos de investigación punteros desarrollando casi cualquiera de las especialidades que se os puedan ocurrir. ¿Qué vais a estudiar cuando lleguéis a la carrera, si os animáis a venir aquí?
Bueno, el primer curso es un curso de formación básica como en casi todas las ingenierías. Entonces, lo que vais a encontraros es bastante matemática, de distintas asignaturas de matemáticas, álgebra, cálculo, estadística, algunas cosas que tienen que ver con tecnología electrónica, que es una aplicación de la física, sobre todo la parte de física electrónica a la informática, y algunas asignaturas de programación y de introducción a la informática. Una vez que superáis el primer curso, en segundo, empieza con la formación que más o menos, bueno, ya es una formación un poquito más orientada a lo que uno se espera cuando entra en una ingeniería informática. Empezáis a estudiar algoritmos, algo de bases de datos, sistemas operativos, redes de ordenadores, unas primeras nociones muy ligeras todavía de inteligencia artificial, etc. Tercero está dividido en dos partes. La primera mitad del curso, el primer cuatrimestre, hasta Navidad más o menos, son asignaturas comunes. Ahí os vais a encontrar gestión de proyectos, de infraestructuras, una asignatura de seguridad informática, donde os intentamos enseñar lo que puede hacer un hacker, lo que no debe hacer un hacker, cómo segurizar sistemas informáticos, etc. Y en el segundo cuatrimestre empieza la especialización. Es decir, ahí es cuando empezáis a estudiar el itinerario que hayáis elegido. Y bueno, si entráis en esta carrera, pues cuando estéis acabando segundo ya os daremos información para que podáis elegir correctamente el itinerario. En el cuarto curso, pues acabáis el itinerario, hacéis, si estáis interesados, es optativa, prácticas en empresa, el trabajo fin de grado y salís al mercado. Las prácticas en empresa en nuestro centro tienen una peculiaridad, y es que son pagadas. Las empresas están tan interesadas en contratar ingenieros e ingenieras informáticos que lo que buscan es, digamos, incluso pagar por la formación. Pero bueno, de esto hablamos en un momento. Algunos extras. Tenemos una línea de docencia en inglés. Hay 17 asignaturas en primero y en segundo que están impartidas en inglés. El grupo tiene un número de plazas bastante limitado, solo 30, con lo cual, pues, si os apetece entrar aquí, tenéis que tener primero el certificado mínimo, el B1 en inglés, y después una buena nota de entrada para poder optar a estas 30 plazas. Hay un doble grado con la University of South Wales. Estudiando un año allí, pues vais a tener el título por los dos centros, lo cual es bastante interesante desde un punto si queréis salir al mercado laboral al extranjero, a Estados Unidos, a Inglaterra, por ahí. Como decía, hay un amplio programa de prácticas pagadas en empresa, que estamos intentando ampliar constantemente, y hay un premio al mejor TFG aplicado que también pagan las empresas de nuestro entorno. Simplemente para no profundizar en los estereotipos que puede haber de nuestra carrera, la gente que sale de ingeniería informática es algo más que un programador. Hay un montón de opciones que podéis encontrar de trabajo. Aquí están simplemente nombradas por encima y no voy a profundizar en ellas, pero simplemente debéis saber que las posibilidades de trabajo son muy superiores a las que os podéis imaginar y sobre todo abarcan un amplio abanico de posibilidades desde la parte más abstracta, teórica y solitaria a la parte más social, de relaciones, de diseño de páginas web, de trabajo pues, en ciencias de la salud o cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Para que os hagáis una idea, aquí tenéis una selección de, os decía que hay un premio al mejor trabajo fin de grado aplicado que financian las empresas de nuestro entorno. Bueno, estos son algunos de los finalistas de los últimos años. Y aquí podéis haceros una idea de las posibilidades de trabajo. El trabajo fin de grado es el trabajo con el que se acaba la carrera, un trabajo que se realiza en cuarto, así que estos chicos y chicas pues eran estudiantes de nuestra carrera. Veis, pues por ejemplo, Óscar, arriba a la izquierda, pues hizo un trabajo de domótica, de gestión de domótica. Josman había hecho un trabajo francamente bonito de aplicación de informática de las cosas a viñedos. Ponía sensores de humedad en los viñedos de un familiar y así comprobaba cuando se estaba quedando seco para ir a regar. Laura trabajó en una silla de ruedas. Laura salió en prensa en alguna ocasión, quizá la visteis, una silla de ruedas que se movía con impulsos cerebrales, sin tocar con las manos. El sistema informático era capaz de leer las ondas cerebrales y dar órdenes de moverse y pararse a la silla, pensada pues para tetrapléjicos o algo así. Manuel trabaja en una plataforma de distribución para recomendación de moda, supongo que sabéis dónde acabó.
Elena está ahora mismo, no sé si en Madrid o en Barcelona, acabó la carrera hace poquito, pero ya la reclutaron rápidamente, es experta en ciberseguridad. Y Yago trabaja en cuestiones de visión por computadora, visión haciendo fotos a las venas de los ojos y estudiándolas mediante técnicas informáticas se puede llegar a predecir riesgo de infarto al corazón. Salidas profesionales. Bueno, aquí tenéis un trabajo que se hizo en el 2018, que sepamos hasta ahora no se ha actualizado, por esto aparece en el 2018, y vamos a marcar las salidas dentro de los 10 trabajos que se suponen más importantes de los próximos años, cuáles tienen que ver con ingeniería informática. Bueno, aquí veis, el 2, el 4, el 7, el 8 y el 10. Eso mínimo. El 2 sería especialistas en inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, después ahí tenéis un desarrollo de software y aplicaciones y analistas, bueno, en fin. Simplemente que sepáis que las posibilidades de trabajo a día de hoy son inmensas. De hecho, la presión laboral es hasta cierto punto exagerada y hace que en algunos casos las empresas presionen a nuestros estudiantes para que no acaben la carrera y empiecen a trabajar antes de tiempo. De nuestro centro salió gente que está, por supuesto, trabajando en Coruña y gente que está trabajando pues, fuera de Coruña, fuera de España. Pues ahí tenéis a Miriam. Miriam, por cierto, es amiga de Laura, que está por ahí. Miriam está en California y ha sido elegida recientemente, salió publicada en prensa, como, no sé si eran los 10 o los 20 ingenieros más importantes de California a día de hoy. Ingenieros, incluyendo chicos y chicas. Trabaja en una empresa de colocación de anuncios. Dani está ahora mismo en Google, en Zurich. Lucía es una de las jefas de Indra en España. Indra, no sé si os suena, pero es probablemente la empresa de consultoría informática más grande que hay en España. Simón está en Samsung, en Londres. Sabela está en YouTube, en Zurich también. Francisco Serviá es uno de los jefes de distribución de Amazon en España. Nuria está en Google en Dublín o Alberto está en eBay en Estados Unidos. Con esto lo que quiero decir, no que si hacéis informáticos tenéis que ir a Dublín o a Zurich o no sé dónde. Por supuesto, esto es una especie de... estos son los trabajos chulos, gente que ha salido de aquí. Hay muchísima gente que está trabajando en Coruña. Lo importante es que podéis elegir. Si hacéis ingeniería informática y os apetece quedaros en Coruña, pues os vais a quedar en Coruña y no vais a tener el más mínimo problema en encontrar trabajo y en encontrar trabajo en lo que os guste. A mí me gusta pues la ciberseguridad, sin problema. A mí me gusta el análisis de bases de datos, tampoco hay ningún problema. Vais a encontrar trabajo en lo que os guste. Y si queréis, y por motivos familiares y personales os apetece estar unos años o toda la vida fuera, también lo vais a poder hacer, bien en otras ciudades en España, en Madrid o donde sea, o bien en el extranjero. Podéis salir de la FIC, ha salido gente que ya veis que está ahora mismo pues, en Estados Unidos, en otros lugares de Europa o donde sea. Mientras estáis estudiando, ¿podéis salir? Sí, tenemos convenios Erasmus con más o menos cualquier país en el mundo. Bueno, los puntos están un pelín movidos. Hay un punto que está en Corea del Norte, no tranquilos, nos vamos a mandar a Pyongyang. Eso es un convenio que tenemos con Seúl. Aquí tenéis los puntos también como están en Europa. Hay bastante relación con Italia, con Alemania. Hay alguna relación con países nórdicos, Suecia, Escandinavia. Bueno, en general es todo muy flexible. Y siempre tenemos plazas de Erasmus, más plazas de Erasmus que estudiantes interesados. Así que si estáis en la Facultad de Informática y os apetece hacer un curso fuera, no vais a tener el más mínimo problema. Todo lo contrario, os vamos a animar a ello. También tenemos un programa de mentoring que empezó este año y está dando unos resultados francamente interesantes. ¿Qué es el mentoring? El mentoring es que cuando llegáis a informática, pues ojalá el mes de septiembre, que ya está próximo, pues bueno, todo estudiante que empieza una carrera universitaria está un tanto perdido y empieza a recibir orientaciones, pues a veces contradictorias de todo tipo. Entonces nosotros hemos organizado un programa en el que estudiantes de los cursos superiores, de tercero o de cuarto de carrera, mentorizan, o sea, dirigen, entre comillas, a un grupo de más o menos 20 estudiantes de nuevo ingreso. Es decir, cuando vengáis aquí, si os animáis, el primer día os vamos a decir, venga, juntaros de 20 en 20, vosotros 20 os vais con estos dos estudiantes de aquí.
Y esos dos estudiantes en privado os van a contar cosas de la facultad. Cómo es, cómo hay que hacer, cómo se estudia, dónde está la biblioteca, dónde está la cafetería, cómo se consiguen apuntes, dando clases, estudiando, por supuesto, y cosas de ese estilo, ¿vale? En ese programa de mentoring también os vamos a contar pues, talleres de técnicas de estudio, gestión del tiempo. Bueno, intentamos que os encontréis a gusto desde el principio en la facultad a través de estudiantes como vosotros, para que podáis tener más confianza con ellos que con un profesor de cierta edad, calvo o lo que sea. Podéis hablar con ellos o ellas y os van a seguir. Una vez al mes van a intentar hablar con vosotros, podéis tener pues, grupos de contacto pues, a través de aplicaciones informáticas, os imagináis cuál. Podéis tener cierta relación para intentar que vuestro aterrizaje en la carrera universitaria, en la vida universitaria, que no siempre es fácil, sea un poquito más suave. Ya digo, este año es el primer año que lo hemos implantado y estamos absolutamente encantados con el resultado que está teniendo el programa. Y este mismo año nos acaban de conceder los sellos europeos más importantes que hay, el sello europeo, el Euroinf, nos lo han dado tanto para el grado como para el máster en Ingeniería Informática. Es un gran honor para el centro y digamos que nos anima a seguir trabajando en la dirección en la que lo estamos haciendo y nos está diciendo que, bueno, lo estamos haciendo bien. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme y me encantaría que hicierais alguna pregunta ahora. Podéis participar, si le dais al micrófono, activáis el micrófono que debe aparecer en la parte inferior de vuestra pantalla, supongo que está tachado, le quitáis el tachado y podéis participar. Y si os animáis a conectar también la cámara, fantástico, porque así os vemos la cara, no es obligatorio. Venga, no sé si hay una persona que está intentando hablar y no se le oye. Luis, ¿estás intentando hablar? Hola. 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 Tengo una pregunta. ¿Se podría saber más o menos de qué va cada especialidad? Porque la verdad estoy un poco perdida. Sí, te lo cuenta Laura en 2 palabras, pero mi primer consejo sería, de momento no te preocupes por la especialidad. Tienes tiempo para pensarlo y para ver un poquito de qué va eso, pero adelante, Laura. Ola, iso mesmo iba a decir. De feito, o luns que ven temos unha reunión así algo parecido a isto para os estudantes que están agora mesmo en segundo, para explicarles un pouco de que va cada mención, xa que teñen que empezar a elixir na matrícula do ano que ven, na matrícula de terceiro. Entón, é normal que querades saber de que vai, pero non é super importante, porque realmente, ainda que vos lo expliquemos agora con palabras super técnicas, como probablemente o coñecemento da informática que tedes é moi xeral, eu podo dicirvos, sí, pues a mención en sistemas de información especialízase no tratamento de información. Entón, todas as materias que cursades en terceiro e cuarto, que son específicas de sistemas de información, pues van ter que ver con como se procesan grandes volumes de datos, como se analizan, como se clasifican, cales son as mellores técnicas para facelo. Pero claro, se non temos moi claro en que consiste pues eso, a recopilar a información desde o punto de vista de informática, pues o mellor non che serve de moito esa explicación. Cando entras en primeiro e en segundo en particular, pois terías a túa primeira asignatura que ten que ver con isto, que bases de datos. Entón, se esa asignatura, pois cando a cursas, che gusta, dis, pois isto, a min gustaríame saber máis disto. Entón é cando despois, no momento de elixir a mención, dis, pois das asignaturas que tiven en primeiro e segundo, esta máis esta, que teñen máis relación con esta mención ou esta, son as que me indican a min que este é o camiño polo que teño que ir. Entón, bueno, como dicía Luis, vale, non vos preocupedes moito, eu quedaríame coa idea de que aquí tedes todas as opcións abertas na Facultade de Informática da Coruña, e que unha vez que esteades dentro é cando podedes ir sabendo máis pola vosa propia experiencia cal das 5 mencións vos pode acaer máis. Moitas grazas.